Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Ahí le hacemos el dúo, hermano, cuando quiera. Amén. Pero fíjense que cada quien tiene lo suyo, y eso es bíblico. Aquí en Efesios, en el capítulo 4, por cierto, en el verso 11, dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros adoradores. Cada quien tiene lo suyo, Señor. Por eso es que hay mucho, ¿verdad? Hay de todo en la villa del Señor. Así que lo mío no es cantar, pero bueno, ahí le echamos ganas, ¿verdad? Y echamos a andar el servicio. Gracias, hermano Sammy, por la oferta. Eso viene. Pero siempre es un honor y un deleite escuchar al hermano adorar al Señor. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala ahí en Efesios capítulo 4, y vamos a leer un pasaje muy importante, como toda la Biblia. Está en Efesios 4, versos 17 al verso 24. Habla de la nueva vida en Cristo. Efesios capítulo 4, versos 17 al 24. Creo que lo tenía, bueno, con ese lo leímos al principio. Si lo puede poner ahí el hermanito Rafael, creo que lo tiene por ahí. La lectura que hicimos al principio, Rafael. Listo. Ahí viene. Pero mientras tanto usted abra su Biblia. Si no tiene Biblia, vaya al que está al lado. Si el de al lado no tiene, entonces vamos a hacer una colecta al final para comprar una Biblia. En Efesios capítulo 4, versos 17 al 24, hoy predicamos bajo el tema la nueva vida en Cristo. Amén. Dice así la palabra de Dios, y siempre la leemos honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versos 17 al 24, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor. Dos puntos, parece que va a describir algo, ¿no? Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice el verso 20, mas ustedes creyentes, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Añádele rica bendición, que no salgamos de este lugar como llegamos, sino que salgamos edificados y sobre todas las cosas transformados por tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre precioso y glorioso de tu Hijo Jesús. Y su iglesia dice, amén. Como hemos visto, y creo que hemos predicado bastante de Efesios, en el capítulo 4 de esta carta de Pablo a esta iglesia en Éfeso, Pablo empieza diciendo en el capítulo 4, y está hablando de lo que viene siendo la unidad de la iglesia. Él empieza en el capítulo 4, en el verso 1, él empieza diciendo, yo pues preso en el Señor, porque es una carta y le estaba explicando, ¿verdad? Les ruego que andéis o que vivas como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportando los unos, diciéndonos cómo tenemos que hacer las cosas y lo que se espera de la iglesia como tal, como una comunidad en Cristo Jesús. En otras palabras, nosotros, el Señor espera
que ya tenemos que tener un comportamiento diferente a lo que el mundo exhibe, por así decir. Nosotros como creyentes, dice de hecho en 2 de Corintios, que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. ¿Qué significa eso? Un embajador es un representante de un país en otro país, ¿sí o no? Amén. Amén. Si usted es representante de un país, de hecho la palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está ¿dónde? En los cielos, ¿no? Si nosotros somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra, quiere decir que todo lo que nosotros hacemos va a repercutir en Cristo. En otras palabras, no sé si han escuchado muchas personas que dicen, yo no quiero saber de Cristo por los cristianos. De hecho, Mahatma Gandhi lo dijo, yo creo en Cristo, pero no sus discípulos. Entonces, muchas veces nosotros ensuciamos el nombre de Cristo con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, con nuestro carácter, con nuestro lenguaje o la manera de conducirnos delante de otras personas que saben que somos cristianos. Pablo empieza y él dice que una vez que hemos conocido a Cristo, es necesario que comencemos a exhibir el cambio, la transformación. Por eso yo siempre digo que yo tengo que estar seguro de quién yo soy en Cristo Jesús. Mi identidad en Cristo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque como vamos a ver aquí hoy, y esto es importante, mire, si usted no se lleva nada a la casa, llévese esto hoy. Llévese el concepto de que el ser un creyente empieza en la mente. El seguir siendo creyente sigue con la mente, y el dejar los caminos del Señor también tienen que ver con la mente. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es convencernos de pecado. Y para convencernos de pecado, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Amén. Cuando oímos la palabra de Dios, dice, wow, Dios es santo, es perfecto, todo lo que ha hecho lo ha hecho bien, bueno y en gran manera. No hay manera de que yo pueda compararme con Dios. Dios no está mal, el que está mal soy yo. Pero ¿cuánto le cuesta al ser humano convencerse de eso? De hecho, le predicamos el evangelio a la gente y la gente dice que no, yo no le hago mal a nadie. Yo estoy tranquilo, yo trabajo, yo apoyo a mi familia, yo no tengo ningún problema, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no hago... Pensando que eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Obviamente el que hace todo eso, o deja de hacerlo, está dejando de cumplir una responsabilidad que nada tiene que ver con lo que la palabra de Dios habla. Es difícil explicar el concepto de que automáticamente el ser humano nace pecador. Y ese pecado con el que nosotros nacemos es necesario que yo me arrepienta, pero para yo arrepentirme tengo que entender. Por eso yo siempre digo que la salvación es de inteligencia, es de conocimiento, no es de emoción. Usted tiene que entenderla. Si yo no la entiendo, mucha gente la entiende, pero no la acepta, y eso es otra cosa. Cuando yo entiendo el proceso de la salvación, de que yo he sido pecador, de que nací pecador, de que estoy pecando todo el tiempo y practicando el pecado, pues yo sé que ya yo no tengo salvación, yo me voy a ir al infierno. Cuando la palabra de Dios me habla y yo soy convencido de ese pecado, entonces yo me arrepiento del pecado, escuche bien, y comienzo a tratar de vivir una vida agradable a Dios. Obviamente eso es imposible en la carne. Necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros para que nos ayude a vivir la vida que es agradable a Dios. El ser humano puede tratar de vivir una vida agradable a Dios, pero si no le ha entregado su vida a Cristo, todos sus esfuerzos son en vano, porque sigue en pecado. Y el que esté en pecado, lamentablemente, va a terminar en el infierno. Amén. Cuando yo soy convencido de pecado, yo me arrepiento de mis pecados, entrego mi corazón a Cristo, automáticamente tengo entrada al cielo por la palabra de Dios, porque eso es lo que dice.
que usted confiese el nombre de Cristo y usted es salvo, automáticamente yo entrego mi corazón. Yo digo, wow, el Señor dice, tus pecados, tú eres culpable, pero ahora tus culpas ya mi Hijo la pagó en la cruz del Calvario. Y al resucitar, Él probó de que sí, automáticamente yo voy a resucitar juntamente con Él en el día postrero. Todo esto para poder agarrar el concepto de lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Por qué esto es importante? Porque una vez que ya yo he aceptado a Cristo como fiel y suficiente Salvador, es necesario que yo empiece a mostrar evidencias de mi salvación. Si yo no muestro evidencia de mi salvación, ¿qué me hace salvo? El haber hecho una oración, la oración del creyente, o el yo ir a la iglesia, el yo diezmar, ofrendar, cantar, predicar. Nada de eso me hace salvo. Absolutamente nada de eso. Lo que me hace salvo es yo entregarle mi corazón a Cristo, confesar que yo soy un pecador, arrepentirme de mis pecados y pedirle a Dios que el Espíritu Santo me ayude a vivir la vida agradable a Dios. Por eso todo empieza con la mente. Porque si yo, ¿cuánta gente va a la iglesia? Hay un culto de evangelismo, pasa al frente, levanta la mano, llora, se cae en el piso y a los 3 días está igualito como llegó? No pasó nada, una emoción. Pero cuando en mi mente y en mi corazón yo entiendo de que yo tengo un arrepentimiento, yo voy a seguir quizás de alguna u otra manera haciendo las cosas que yo hacía antes, pero van a ir mermando. Mientras más tiempo yo pase con Dios, más se va a ir metiendo Dios en mi corazón, más mi vida se va a ir transformando. Mientras yo lea más la palabra de Dios, más el Espíritu Santo me va instruyendo, más me va enseñando, más me va dando de lo que yo necesito para vivir la vida que es agradable a Dios. Es imposible tratar de vivir la vida agradable a Dios sin meterse en su palabra. Es imposible, sin pasar tiempo con Él, sin tener tiempo de comunión con Él, sin juntarse con Él y pedirle dirección a Él. Es imposible, porque eso es un esfuerzo de hombre, no de Dios. Entonces, Él dice aquí la palabra en el capítulo 4, como estábamos leyendo, de que hay una expectativa de parte de Dios para los que han creído. Para todo aquel que ha entregado su corazón a Cristo, Él dice, esto pues, escuche bien, y vamos a leer una vez más, para ver cómo dice esto, porque esto es como un mandato, es como una exhortación. Él empieza diciendo, en el verso 17 del capítulo 4, esto pues digo, que le está diciendo, pero ¿qué dice después? Requiero en el Señor. Es un requisito, un requerimiento, es algo que es absolutamente necesario. Es como que usted va a la tienda a comprar, pero si usted no tiene dinero, usted no puede comprar en la tienda. Usted lleva algo de la tienda sin llevar dinero, pues usted se lo robó, ¿sí o no? Entonces es necesario que yo tenga dinero o fondos en mi tarjeta de débito para poder comprar lo que hay en la tienda. ¿Tiene sentido? Él dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Está hablando a los creyentes de Éfeso, aquellos que han entregado su corazón a Cristo y se entiende que son, escuche bien, cristianos. ¿Por qué? Pero pastor, todo el que está en la iglesia es cristiano. No, eso no es, no, mire, muchas veces nosotros los pastores, predicadores y siervos de Dios cometemos el error de pensar que porque la gente viene a la iglesia automáticamente es cristiano o creyente. Hay gente que se pasa toda la vida yendo a la iglesia pero nunca le han entregado su corazón a Dios. Y por eso siempre hacemos un llamado de que si a alguien le gustaría entregarse, mi hermano, no hay nada que le va a garantizar el cielo como entregarle su corazón a Dios. Nunca es tarde, porque nunca sabemos de hoy pero no sabemos de mañana. Si usted tiene la oportunidad de entregarle su corazón a Cristo, ay, es que yo no sé si voy a cambiar, porque es que la vida me ha sido tan dura, la vida me ha sido tan difícil, porque usted ha tratado de cambiarle en la carne, eso es imposible. Dios es el que puede, para Dios no hay nada imposible, para el hombre sí. El hombre trata de cambiar, el hombre trata de hacer las cosas que son agradables a Dios, pero no puede. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios
que el hombre natural, el hombre que nace naturalmente de su madre, que nace de manera natural, que no ha nacido de forma espiritual, que no entiende las cosas de Dios porque para él son locura. Y dice, y no las puede entender. Él quiere, pero no puede. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, para poder entender, ¿cuántas veces has escuchado tú una persona decir, yo leo la Biblia, pero yo no puedo entender la Biblia? Yo leo y leo y leo, me canso de leer, pero no la entiendo. No le ha pasado eso, que alguien le ha dicho eso. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo de manera natural. Y lo que usted quiere aprender de Dios se ha de discernir espiritualmente. El Espíritu de Dios es el que revela las cosas de Dios. Y no se la va a revelar a un impío, tiene que ser a un creyente, a un cristiano, a una persona que tenga el Espíritu de Dios morando en él o en ella. Y la única manera de tener el Espíritu de Dios morando en él o en ella, la única manera es aceptando a Cristo como fiel y suficiente Salvador. Una vez que tengo a Cristo, entonces la palabra de Dios, todas las puertas se abren para mí. Dice la palabra de Dios que el velo es quitado. Yo comienzo a ver las cosas espirituales. La palabra de Dios habla en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Están en los aires y yo no las puedo ver porque están ahí, y solamente de una manera espiritual podré yo pelear con esas cosas. Pero imagínese usted peleando con el hombre invisible. ¿Cómo lo va a golpear? Lo va a golpear usted todo el tiempo, y usted golpe y golpe y golpe y golpe, usted no lo puede ver. Pero cuando usted sea capaz de ver las cosas espirituales, usted va a poder tener muchas explicaciones de las cosas que hoy para usted no tienen explicaciones. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué es lo que requiere Pablo? Fíjese que si pone Rafael otra vez el versículo, cuando él dice esas palabras, él dice en el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Yo siempre digo que la puntuación gramatical en todo, pero sobre todo en la palabra de Dios es importante, porque muchas veces leemos la palabra de Dios de una forma apresurada y cada punto, cada coma es importante, porque muchas veces no solo me ayuda a acentuar cuando estoy leyendo y a enfatizar cuando estoy leyendo, sino a saber dónde detenerme, qué estoy tratando de leer, cómo Dios puede revelarme lo que yo quiero saber. Muchas veces, pero pastor, eso ya es demasiado. A veces la diferencia que hace una coma o un punto es inmensa en la palabra de Dios. Pero muchas veces yo voy tan rápido que yo quiero leer rápido y no entiendo, pero ¿cómo va a entender? La palabra de Dios hay que saborearla. Pero pastor, ¿y qué hago si no entiendo? Dice la palabra de Dios que el que le falte sabiduría, pídasela ¿a quién? ¿Al pastor? ¿No? A Dios. Y dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, verso 5, que Él se la va a dar ¿cómo? Abundantemente y sin reproche. Entonces, si yo no entiendo algo, pregúntele a Dios. En la misma Biblia que usted está, le doy un ejemplo, que muchas veces es un poco confuso. Leo, verso 17. Pablo empieza diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor. Si yo estoy leyendo la palabra de Dios y me hago de cuenta de que tengo a Pablo frente a mí, lo primero, pero Pablo, ¿qué es lo que tú estás diciendo y qué es lo que tú requieres en el Señor? Entonces Pablo me dice, pero sigue leyendo y yo te lo voy a revelar en los siguientes versículos. ¿Sí ven la interacción? Eso me ayuda, a mí me ayuda mucho. Porque muchas veces yo no entiendo, el leer simple y llanamente no ayuda. Es esa interacción como que yo tengo a Pablo enfrente de mí, que tengo a Dios enfrente de mí. Y Dios está como hablando conmigo. Cuando hay una conversación es doble vía. Yo hablo, no como interlocutor, yo hablo y el otro escucha. Pero cuando el otro habla, ¿qué yo tengo que hacer? Pero también me callo, porque si hablamos al mismo tiempo, ¿sí me entiende? No lo vamos a entender. Entonces, el yo preguntar, Dios calla, pero cuando Dios habla, yo escucho. Yo pregunto y callo y también escucho. Digo, Dios me está diciendo algo. Miren, escuchen esto. Esto pues digo y requiero en el Señor. Hago la pregunta. Pablo, ¿qué tú requieres en el Señor? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿De qué estamos hablando?
Entonces el Señor dice, sigue leyendo y te voy a ir revelando. Y fíjese la interacción. Él dice automáticamente después de los 2 puntos, que quiere decir que va a desarrollar un tema, ¿sí o no? Él dice que ya no andes como los otros gentiles. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué requieres en el Señor? Que ya tú no vivas como viven los que no son cristianos. Eso es lo que está diciendo. Entonces yo puedo decir, en la misma interacción, hacer la pregunta, ¿y cómo viven los que no son cristianos? Esa es una pregunta retórica, porque yo no era cristiano, yo sé cómo viven los que no eran cristianos, ¿o no? ¿Sí o no? Yo sé cómo viven los que no son cristianos. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo que yo no era cristiano. O sea que yo vivía como viven esa gente, ¿sí o no? Pero escuche esto. Pablo, Dios en su misericordia, Él es más claro, porque Dios no oculta nada. Dios no solapa pecado. Dios no habla como no. Él dice las cosas claras como son. Él está diciendo, esto pues te digo y requiero en el Señor. Eso es como muchas veces usted habla con una persona y la persona como que quiere decir algo pero que no lo dice. Como que implica algo como para que usted se lleve la pista de lo que está diciendo y usted dice que, porque eso era lo que me habrá querido decir. Ay, aquí huele mal. Y tú sabes que usted tiene 3 días que no se baña. Entonces la gente no le dice que usted que tiene mal olor, sino que, para que más o menos lo entendamos. No, Dios no habla así, Dios habla claro, preciso y conciso. Está diciendo aquí, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Hablar de andar es vivir como los otros gentiles. Yo me pregunto, ¿y cómo viven los otros gentiles? Pues tú eras gentil antes, tú antes eras impío, antes tú no eras cristiano. ¿Cómo vive una persona que no es cristiana? Porque ahora muchas veces uno como creyente piensa que ya todo la libré, ya todo anda bien. No. Hay creyentes, cristianos verdaderos, que se comportan peor que uno del mundo. Muchas veces. Y lo vemos. Hay gente que da pena y vergüenza siendo creyente mucho tiempo y andan, hermano, que usted dice, no, es que no. Sí, pues ahora la pregunta es, ¿cómo yo sé que yo soy cristiano? Estoy hablando de mí. Cada quien tiene que hacerse la misma pregunta. ¿Cómo yo sé que yo soy cristiano? De eso predicamos hace un tiempo, una serie larguísima, porque es difícil realmente de tú asegurar, sí, yo sé en mi mente y en mi corazón, de que yo soy creyente. Yo le entregué mi corazón a Cristo. Muéstramelo. Porque la salvación, escucha bien, tiene evidencias. Eso es como, ¿usted ha visto la película, la serie de CSI? El CSI cometen un crimen, ¿verdad? Y ellos vienen y ellos ponen averiguan todo y toman fotos y ponen todo y organizan todo y buscan todas las pistas que hay para tratar de capturar a aquel que cometió el delito. Pero ellos toman, y después que toman todas esas cosas, cuando atrapan a la persona que ellos entienden que cometió el delito, lo llevan a juicio. ¿Sí o no? Escuche esto. Y en el juicio, ¿qué se muestran? Todas las pistas y evidencias que se encontraron en el lugar del delito. ¿Sí o no? Si yo digo que soy salvo, yo tengo que tener evidencias de mi salvación. Yo tengo que mostrar de alguna manera que no solamente yo digo que soy salvo, de que, sí, ese fulano va a la iglesia, eso no es evidencia de mi salvación. Fulano diezma y ofrenda, eso no es evidencia de mi salvación. La salvación tiene muchísimas cosas que se espera, que requiere Dios que el creyente haga. Esto pues digo y requiero en el Señor. Recuerde que estamos hablando de la nueva vida en Cristo. ¿Por qué es nueva? Porque el ser humano, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, que para usted poder entrar al cielo es necesario nacer de nuevo. ¿No dice? Que para poder ver el reino de los cielos, ¿qué dice? Es que necesario nacer de nuevo. Y una persona que acaba de nacer es una nueva criatura, ¿sí o no? Entonces él dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes, que no vivas como los otros gentiles, como los otros del mundo, como los otros no creyentes.
Pastor, ya acaba de decir cómo viven los otros creyentes. Me dice aquí, que andan en la vanidad de su mente, mirando pajaritos, con el TikTok y todas las redes sociales y todas las cosas. La gente, la sociedad que estamos mirando hoy en día, Pablo la describe aquí con punto y coma. Si usted piense bien y escuche lo que yo voy a leer y dígame si la palabra de Dios está equivocada o lo que estamos mal somos nosotros. Lo primero es que la gente anda en la vanidad de su mente, ¿sí o no? La gente ahora mismo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. La gente ahora mismo lo que está haciendo tonteras en las redes sociales para buscar un like. Se lanzan de un edificio, se agarran de una serpiente, se comen una víbora, hacen esto, hacen tanta tontera, viviendo en la vanidad de su mente, ¿sí o no? Bueno, escuche esto. Viven en la vanidad de su mente. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. En otras palabras, yo les dije hace un rato que para poder ser salvo es necesario entender el evangelio, asimilarlo y aceptarlo porque yo lo he entendido. Pero si mi mente está entenebrecida, está hablando de un lugar oscuro, donde no hay luz. No hay manera de que usted le hable a esa persona, y que, bueno, solamente Dios es el que puede salvar. Pero usted le habla a esa persona, y esa persona se burla de usted. ¿Cuántas veces hemos invitado a personas? No hay que invitarla. Hay personas que se burlan de nosotros. Mira cómo... Y ¿sabe lo que un domingo, un día tan bonito, tú dices para la iglesia? Tú sabes las cosas que uno tiene que hacer en su casa. Hay que lavar, hay que planchar, hay que prepararse para el otro día del trabajo, sin tú saber si al otro día tú vas a amanecer vivo. Escuche esto. Y te critican por las cosas que el tiempo que tú le dedicas a Dios. Ellos no se lo dedican, pero tampoco quieren que tú se lo dediques. Y te critican porque tú le dediques el tiempo a Dios que ellos no quieren, ni pueden, ni están interesados en dedicárselo. La mente de ellos está entenebrecida porque su mente está pensando ya en el mañana sin saber si va a haber mañana para ellos. Él dice, tienen, habla del verso 18, el entendimiento entenebrecido. No pueden entender la palabra de Dios. No pueden entender tus acciones y lo que tú quieres hacer para Dios. No pueden entender por qué tú pasas tiempo con Dios. No pueden entender por qué tú escuchas música cristiana y tú escuchas en tu casa. En tu casa es un deber, pero ¿para qué tantas cosas? Eso no lo pueden entender. Y no es que no quieren, ellos quieren, pero no pueden. Y cuando habla de poder es que no tiene la capacidad de entender lo que está pasando aquí. La palabra de Dios habla en el capítulo 1, Pablo está orando, escuche, para que Dios, en el verso 18, abra los ojos de nuestro entendimiento. Entonces usted me pregunta, pastor, ¿el entendimiento tiene ojos? Pues según la palabra de Dios, sí. Porque me está diciendo que Dios abra los ojos de mi entendimiento. Pero usted me está hablando de que el entendimiento está entenebrecido. Pablo dice, alumbrando, ahí está la palabra, alumbrar, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, cuando el creyente o la persona, le entrega su corazón a Cristo, entra una luz a esa persona y la persona comienza a ver las cosas claras. Ya esa mente entenebrecida no es más. La persona es totalmente liberada en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque me está hablando aquí de una persona esclava, de una persona que tiene su entendimiento entenebrecido, oscuro, de una persona que su deseo, su voluntad están comprometidas, están literalmente comprometidas con el pecado. Es como si esa persona fuera el siervo y el pecado es el amo. Escuche eso. Él dice en el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecidos. Escuche, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de Dios que
que hay en ellos. No están interesados en saber de Dios. Usted le habla de Dios y no quieren saber absolutamente. Pero yo voy a ir a tu casa a visitar, pero no me estés hablando con cosas de la aleluya, esa no. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a chismear y hablar de fulano y fulana. No quieren saber absolutamente de Dios. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Escuche esto. Y está hablando de las personas que no son creyentes. De la depravación de la humanidad está hablando aquí. De personas que son ajenos a Dios. De personas que tienen, dice aquí en el verso 18, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. La dureza de su corazón. Duros en su corazón. Ay, fulano, pero no seas así, vamos a ir a la iglesia. No me hable de eso. Si vamos a la fiesta, vamos. Si vamos al bautizo, vamos. Si vamos a la quinceañera, vamos. Pero a la no me invitas, no, pero tú sabes que no me gusta. No me hagas perder mi tiempo. Por la dureza de su corazón. Los cuales, escucha la palabra, verso 19. Después que perdieron, ¿qué? Toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ustedes saben lo que es lascivia, ¿verdad? La lascivia, simple y llanamente, es tener ese deseo pecaminoso y carnal. Es pensar todo el tiempo en cosas pecaminosas, ¿no? Esa es la lascivia. Hay personas que nada más están pensando en eso. Todo el tiempo tienen su mente en eso. Y aquí dice, en el verso 19, que después que perdieron toda sensibilidad, él dice, se entregaron. Ya son como, cuando usted se entrega, es porque usted entrega. Si usted, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios, ¿verdad? Pero que también Él se convierte en nuestro Padre, en nuestro amo. Nosotros somos los siervos y Él es el amo, ¿sí o no? Pero si usted habla aquí del pecado, que usted entrega a la lascivia, usted entrega todas esas cosas, en vez de Cristo, usted está entregando todo su corazón, todo su cuerpo, toda su mente, toda su voluntad. A esto, usted se convierte en un esclavo de estas cosas. Hay personas que están esclavizadas en la pornografía. Hay personas que están esclavizadas en el alcohol, en drogas, todas estas cosas. Pero esto dice, habla específicamente de ese tipo de pecado, de lascivia. Es una maldad, es una cosa terrible. Y dice que perdieron toda la sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer. Quiere decir que sí lo están haciendo, no es simple ya la mente en su mente, ya pasaron a los hechos para cometer con avidez, escuche, toda clase de impureza. Usted no ha visto en la televisión, ya no hay un solo programa en que no se vea homosexualismo, lesbianismo, ya eso es como normal ya. La gente lo ve como algo normal. Hermano, ya es que se perdió la sensibilidad, ya no hay ningún tipo de pudor, no hay nada, ¿sí o no? Esa es la sociedad en que nos ha tocado vivir. Y aquí lo describe el Señor. Pero hermano, ¿cuánto tiempo hace que se escribió esta palabra de Dios? Hace 2000 años. Y ahora lo estamos mirando como si fuese ahorita mismo, ¿sí o no? Por eso digo que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dice aquí, en el verso 19, para cometer toda clase de impureza. Entonces, tres cosas rápidamente, no vamos a abundar tanto en esto. Hay tres cosas que vamos a ver rápido. Lo primero que acabamos de ver es la exhortación que Pablo acaba de darle a la iglesia de Éfeso. Esto pues digo y requiero en el Señor. Yo les exhorto a que ustedes no anden, no vivan como los otros gentiles. ¿Cómo viven los gentiles? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, por la dureza de su corazón. Y por todo esto Pablo está diciendo como exhortación. Pero obviamente usted no puede exhortar a una persona simple y llanamente y no decirle qué necesita hacer a esa persona para poder arreglar lo que usted entiende está mal. Esa es la parte que más me gusta del Señor. Porque Dios no solamente te exhorta, Dios no solamente te dice lo que está mal, sino lo que tienes que hacer para arreglar las cosas que están mal en tu vida. Él dice, verso 20, ¿están ahí? 4:20. Él dice que ninguno que ha creído en Cristo aprendió así de Cristo. Ninguna persona que ha entregado su corazón a Cristo vio a Cristo nunca en ninguna de estas cosas.
la palabra de Dios que hemos leído, la palabra de Dios que hemos estudiado, la palabra de Dios que hemos escuchado y aprendido, no nos habla de estas cosas como que la hace un creyente. Es imposible. Él está diciendo, ustedes tienen un buen ejemplo, un modelo a seguir que es Cristo, para no hacer las cosas que el mundo hace. Verso 20, mas ustedes, dice él, no habéis aprendido así a Cristo. Ahora viene otra exhortación. Y dice el verso 21, si en verdad habéis, ¿qué dice? 21. Dice, si en verdad le habéis oído, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Yo dije hace un rato que mucha gente piensa que el estar en la iglesia, el ir a la iglesia, el estar en la vida de iglesia me garantiza entrar al cielo. Eso no es cierto. Porque si yo realmente escuché la palabra de Dios, me arrepentí de mi pecado y entregué mi corazón a Cristo, entonces yo debo estar mostrando evidencia de mi salvación. Es lo que está diciendo aquí. Mire, él dice en el verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. ¿Qué hay de malo en la enseñanza de la palabra de Dios? Absolutamente nada. Todo lo que Dios enseña es bueno y bueno en gran manera. De hecho, si yo sigo las enseñanzas de la palabra de Dios, es, mire, 100% garantizado en que me va a ir mucho mejor en la vida. Pero ¿qué yo hago? Desobedezco la palabra de Dios y cuando me va mal vengo al Padre, ay Señor, perdóname. Pero si yo sigo las enseñanzas de la palabra de Dios, es garantizado de que me va a ir bien en la vida. Escuche, dice aquí la palabra de Dios, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Cómo enseña la palabra de Dios? Conforme a la verdad que está en Jesús. En otras palabras, no hay engaño en la palabra de Dios. Dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Quiero detenerme un segundo aquí, no, 30 segundos. Escuche esto. Vida vieja, vida nueva. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Es aquí que los que están en Cristo, que son nuevas criaturas. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas como nuevas. Entonces, si son hechas nuevas, quiere decir que hay un antes y un después, ¿sí o no? Ese antes ya no es para el creyente, no debe ser. Él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que tú hacías antes ya no debe ser. Fíjese que él no dice, no lo hagas. Él está diciendo, no debe ser. En cuanto a la pasada manera de vivir. Oye, escuche, esto me gusta mucho. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, coma. Despojaos, están ahí, del viejo hombre. Entonces que toma la ropa, se quita su ropa, ¿no? Yo puedo ponerme otra ropa, yo puedo ponerme otro traje, yo puedo ponerme un traje de baño, yo puedo, hermano, hay miles de maneras de cómo yo me puedo vestir, ¿sí o no? Pero cuando habla de mi identidad en Cristo, si por ahí, por ejemplo, entra un policía con su uniforme, ¿usted lo reconoce? Si entra un bombero con su uniforme de bombero, ¿usted lo reconoce? Si entra un doctor con su bata y toda su cosa, el estetoscopio y todo, ¿usted lo reconocería? Si entra un creyente, ¿cómo usted lo reconoce? Porque viene con la Biblia debajo del brazo aquí. ¿Cómo reconoce un creyente? Si ese creyente, dice aquí la palabra, tiene una identidad, tiene una forma de reconocerse. Y yo se lo voy a mostrar. Porque aquí me dice la palabra de Dios, escuche, esto es tan interesante, que yo tengo que quitarme la ropa del hombre viejo. Es como un ropaje, es como un vestuario que ese hombre viejo tiene. ¿Por qué? Porque ese hombre viejo, ese no creyente, de lejos usted lo ve venir. La nueva criatura, el nuevo hombre en el Señor debe ser diferente. Él dice,
Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Desvístete de la vestidura que tenía ese hombre viejo. Pastor, ¿y cuál es la vestidura? Usted vuelve otra vez al verso 18 y 19 y usted va a ver la depravación que ese hombre viejo tiene en sí. Yo no quiero eso para mi vida, yo no quiero eso para mí. Ya mi vida nueva me dice otra cosa. Pero yo no puedo, hermano, ponerme un traje, una ropa limpia sin bañarme. Tengo que limpiarme primero. Y el único que limpia es el Espíritu Santo de Dios. Cuando vengo a los pies del Señor, el Señor, hermano, ¿qué es lo que ensucia al ser humano? Es el pecado. Y cuando yo vengo a los pies de Cristo, ¿qué es lo primero que sale de mí? Es el pecado. ¿Por qué? Porque para poder entrar en mí el Espíritu Santo y morar dentro de mí, yo tengo que estar limpio. Al cielo no va a entrar nadie con pecado. Al cielo no va a entrar nadie sucio. Dice la palabra de Dios que Él nos va a dar vestiduras blancas y bonitas. Hermano, esto es crucial para que podamos entender el reino de Dios. Es imperativo que yo entienda esto. Mucha gente, si usted hace una encuesta, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todo el mundo levanta la mano. Se va allí a Aldi, se va a Walmart y pregunta en la puerta, ¿usted quiere ir al cielo? Sí, ¿cómo no? Claro que sí. Pero con todo ese pecado usted va a ir al cielo. No le va a decir eso. Pero solamente usted hace la primera pregunta de que si quiere ir al cielo o que si piensa que va a ir al cielo. La gente está engañada. La palabra de Dios dice en Génesis que Satanás, el Señor lo reprenda, es el engañador. Y la gente está engañada de que va a ir al cielo. De que por yo estar aquí, de que por yo venir, de que por yo hacer tal cosa, no, hermano, solo se va al cielo cuando usted ha aceptado a Cristo como fiel y suficiente Salvador. Porque está establecido que el hombre muere una sola vez, después será el juicio, y ese juicio nadie lo va a pasar si no tiene ese abogado. Si alguno pecare, abogado tenéis a Cristo el justo. Dice la palabra de Dios en Colosenses. Hermano, usted necesita a Cristo en su corazón. Es imperativo de que yo tenga esa salvación que solamente Él me puede dar. Dice aquí la palabra de Dios que es necesario que yo me quite, me despoje, que me olvide de eso. Porque, hermano, yo no puedo ponerme el nuevo ropaje sin yo limpiarme. Porque voy a oler mal como quiera. ¿Qué hace uno con ponerse una ropa limpia si no se ha bañado? El baño lo da Cristo. Cristo te limpia por completo de pecado. Es el Cordero de Dios que dice que limpia todo pecado. Amén. Dice aquí la palabra de Dios que tengo que despojarme, tengo que quitarme, hermano, quitarme todo eso. Porque esas cosas no son buenas para mí. No solo porque no son buenas, sino que con eso yo no voy a entrar al cielo. Dice aquí la palabra de Dios 22, que despojémonos en el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despójense, fíjense que eso es un imperativo, tienes que hacerlo, es necesario, pero no es algo que yo puedo hacer solo, porque yo puedo tratar de cambiar, yo puedo tratar de querer agradar a Dios, pero si yo no tengo el Espíritu Santo morando en mí, es imposible hacerlo en la carne. Esto solamente se hace de manera espiritual. Él dice, despójate del hombre viejo. Pero yo no soy un nuevo nacimiento, tengo un nuevo nacimiento. Yo no soy, ya las cosas viejas pasaron y no son todas hechas nuevas. Sí son para el verdadero creyente. No es de la boca para afuera. Porque el que ha entendido la salvación, que es salvo porque es lavado por la sangre de Cristo, debe mostrar evidencia de su salvación. Él dice aquí, despójate del viejo hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre viejo, dice, está como viciado conforme a los deseos engañosos. Pastor, ¿y qué significa eso? Que muchas veces yo estoy bien con el Señor y quiero agradar a Dios y duro 3 domingos bien y duro 3 meses mal. Y ahora sí voy, y ahora sí estoy contento, y estoy en gozo, y después de que me pasa la primera cosita que no tengo para pagar la renta, yo estoy como, ya no, tengo que darle duro ahora. ¿Really? Eso es un engaño. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Hermano,
yo tengo que creer en las promesas del Señor. Un creyente verdadero le cree a Dios. Pero le creemos más a la mentira de Satanás que a las promesas del Señor. Que estoy enfermo, pastora, y mire que ahora me diagnosticaron con tal y tal cosa. Entrégasela al Señor y ten fe. Ten fe, porque el que no tiene fe, pues no puede agradar a Dios. Dice aquí la palabra de Dios: despójate del viejo hombre que está viciado en los deseos engañosos. Después que yo me quite eso, escucha, ¿cómo se engaña a una persona? Diciéndole las cosas que aparentan ser, pero no son, ¿sí o no? A usted le dicen algo, ¿y usted qué hace? Usted cree en lo que le están diciendo. No se me pierda. Lo que quiero llevarle es a entender de que viene en la mente. A mí me engañan en la mente, me hacen creer en mi mente una cosa cuando realmente es otra. A usted lo llaman por teléfono y le dicen que se le van a cortar la luz y usted no va y pone un money order. Pero hermano, usted no debe nada. A usted lo engañan y le hacen creer que usted le van a cortar la luz y usted no manda esa tarjeta de crédito o manda esa gift card que usted tiene que mandar. Hermano, yo trabajo para la compañía de la luz. Y esos son engaños a la gente. Van y lo llaman y le dicen, ahora están llamando de que los taxes que usted debe tanto, y le meten unos cuentos y engañan a la gente, y le piden y le roban la identidad. ¿Qué son esos? Engaños. ¿Y dónde viene ese engaño? En la mente de la persona, porque le dicen una cosa pero le hacen creer otra. ¿Están conmigo? Ese engaño es el que está hablando aquí. Yo soy creyente, yo ya creí en Cristo, ahora sí yo estoy bien con Él. Pero muchas veces yo me engaño a mí mismo porque yo sé realmente que yo no estoy haciendo las cosas bien para el Señor. Me engaño a mí mismo. Y al engañarme a mí mismo, yo todavía tengo ese hombre viejo en mí. Porque dice aquí en el verso 22, Él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del hombre viejo que está, escuche, viciado. Es un vicio. Viciado en uno, porque el vicio es aquello que tú no puedes dejar. Por más que tú quieras, por más que tú intentes, por más que tú trates, no puedes dejar el vicio. Y hay gente que muere en el intento, ¿sí o no? Pero para Dios no hay nada imposible. Dios está aquí para quitar el vicio. Dios está aquí para salvar. Dios está aquí para limpiar. Dios está aquí para recuperar, para restaurar. Dios está aquí. Solo Él puede hacer eso. Dice aquí la palabra de Dios, escucha, viciado, conforme de la misma manera a los deseos engañosos. Ahora bien, Él dice, renovaos, escuche bien, renovaos, estoy en el verso 23, ¿están ahí? Y renovaos, ¿dónde? En el espíritu de vuestra mente. La gente dice, entrégale tu corazón a Cristo. Fantástico. Pero primero yo tengo que creerle a Cristo a través de mi mente. Por eso es que la palabra de Dios dice que la fe, dicho sea de paso, que es de Dios, viene por el oír. ¿Ustedes se han fijado dónde está el órgano de nosotros de escuchar? Está aquí el órgano. ¿Dónde está el órgano de escuchar del ser humano? Está aquí, ¿verdad? ¿Dónde está el cerebro que me ayuda a entender, a capacitar, a yo procesar la información que entra por aquí? Entra por aquí, se aloja aquí arriba, aquí se procesa, aquí yo la proceso y yo digo sí o no. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Por eso que la palabra de Dios entra por el oído, se procesa en mi mente y yo le digo a Dios, sí Señor, yo entiendo lo que me estás diciendo. Sí Señor, estoy mal. Sí Señor, necesito tu ayuda para salir de toda esta situación en la que yo estoy. Sí Señor, es imposible, yo he tratado, pero no he podido. Cuando yo proceso eso, yo le digo, sí Señor, o yo le digo, no Señor, yo ahora no. Ahora no estoy preparado. Todavía no he escuchado el llamado. Todavía, todo eso es no. Pero ya yo lo procesé y estoy diciéndole a Dios que no.
porque todavía yo tengo la capacidad de hacer ciertas cosas. Muchas veces vengo a los pies del Señor cuando ya es la última opción que me queda. Y Él me está diciendo aquí, hey, escucha, entra por aquí, escucha mi palabra, procésala todo lo que tú quieras, te doy el libre albedrío, porque es algo que tú necesitas hacer. ¿Por qué? Si Dios quisiera, todo el mundo fuera creyente. Pero hermano, ni los matrimonios obligados son buenos. Es algo que tú tienes que querer. Muchos pastores dicen, hay que venir a la iglesia. No. Usted tiene que querer venir a la iglesia. Si a usted lo traen obligado a la iglesia, usted lo primero que va a hacer se va a dormir. Es que el pastor predicaba largo. Forget it. Lo segundo que usted va a hacer es que usted va a estar interesado, va a estar en el texto, usted va a estar pensando en el celular o en los frijoles que dejó puestos antes de salir de la casa. Si usted quiere venir a la iglesia, todo lo que se hace aquí en este lugar, que se hace para la gloria y la honra del Señor, usted va a estar interesado. Yo tengo que querer ir a la iglesia. Yo tengo que anhelar estar en la presencia de Dios. Yo tengo que venir con la expectativa de que Dios me va a hablar. Si yo no hago eso, yo estoy, ay, ¿ahora qué hago? Olvídese. Concluye el verso 22, dice que son deseos engañosos. Verso 23, él dice que debemos hacer ¿qué? Renovaos en el espíritu de mi mente. En otras palabras, yo tengo que entender que Dios quiere lo mejor para mí. Y que si Dios me está pidiendo de que tengo que quitarme de esas cosas, es porque esas cosas a mí no me convienen. No hay manera de que yo quiera hacerlo en la carne, voy a tratar y no voy a poder. Él me está diciendo, tú tienes primero que entender que eso no es bueno para ti. Y segundo, tomar la decisión de seguirme. 24, él dice, escuche, 23, renuévate en tu mente, entiéndelo, acéptalo si quieres, obviamente. Si no quieres, sigues en la depravación que el mundo está mostrando. Pero si quieres, yo te acepto. Él dice el 24, vístete del nuevo hombre. Segunda de Corintios, una vez más, capítulo 5, verso 17, aquí, que todo el que esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Ese hombre nuevo, ustedes vieron en el verso 18 y 19, cómo es el hombre del mundo, el hombre impío. Pastor, entonces, ¿cuál es el contraste de lo que Dios me ofrece y lo que el mundo me ofrece? Mire cómo está creado el hombre nuevo. En Efesios capítulo 2, vaya 2, ahí mismo no está en Efesios, no creo que va a tardar mucho, le voy a leer un solo versículo. Mire lo que dice el verso 10. 2:10. Dice, porque somos, ¿qué dice? Hechura suya. Hablando de Dios, ¿verdad? ¿Están conmigo? 2:10. Porque somos hechuras suyas. Escuche esto, qué preciosidad. Creados, ¿están ahí? Creados según Jesús, en Cristo Jesús. ¿Están ahí? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vuelvo otra vez al 4 y mire lo que dice 24. 4:24 él dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, escuche esto, en la justicia y santidad de la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. 2:10 dice que somos creados según Dios, según Jesús, según lo que Dios tiene ya preparado para nosotros. Ya ese hombre depravado que aparece en 4:18 no somos nosotros. Para yo ponerme esta nueva vestidura es necesario que mi mente primero cambie, que yo acepte a Cristo en mi mente, y de mi mente va a pasar a mi corazón. Cuando Él se aloja en mi corazón, yo comienzo a ver la transformación de mi vida.
Pero es necesario que primero yo entienda y le acepte. Es necesario que yo diga, sí, Señor. Está diciendo aquí, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la creación, eso es lo que compone el hombre nuevo: justicia, santidad y verdad. Lascivia, todas esas cosas de que habla en el verso 18, olvídese de eso. El nuevo hombre no tiene nada de eso. ¿Ustedes creen que el hombre que describe Pablo en el capítulo 4, versos 18 y 19 va a entrar al cielo? Es imposible. Y eso es lo que nosotros somos si no tenemos a Cristo en nuestros corazones. Lo que sigue de este capítulo son las aplicaciones, una vez que ya nosotros entendemos de que en mi mente yo soy cristiano, de que tengo que empezar a mostrar evidencias de mi salvación, de que tengo que comenzar a hacer las cosas, que yo no hacía, o dejar de hacer las cosas, que hacía antes, y comenzar a hacer cosas nuevas. Él empieza diciendo el verso 25, y con eso termino, lo pueden leer en la casa, porque vamos un poquito ya tarde. Por lo cual, por lo que yo le acabo de decir, porque ya debe haber un nuevo hombre, porque ese hombre nuevo ya está creado en santidad de la verdad, es un hombre completamente nuevo, por lo cual él dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Es totalmente un giro de 180 grados. El que airaos pero no pequéis, el que hurtaba no hurte más. Y comienza a dar todas esas exhortaciones de lo que se espera de la nueva criatura en Cristo. Usted lee todo hasta el verso 32 y va a ver que todas esas son exhortaciones que Dios espera del nuevo creyente. Pastor, ¿cuáles son mis evidencias? Usted hablaba feo, ya usted no puede hablar feo. Si usted se machucaba un dedo con el martillo, usted decía una mala palabra, ya usted dice, ¡Santo Señor! Muchas veces sí, porque uno se levanta en la noche para ir al baño y se da con la pata de la cama en el dedo chiquito del pie. Imagínense, uno descalzo. Ahí que se sabe si es cristiano, no, lo que uno dice después que se da duro. Pero el que habla feo ya no puede hablar feo, no debe hablar feo. El que hurtaba no debe estar hurtando, el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos para que le pueda ayudar al que tenga necesidad. Airaos pero no pequé. Muchas veces uno dice la palabra, que no es que no se enoje, sino que te enoje, pero al enojarte no peque, porque muchas veces nos enojamos y hacemos maldades, decimos cosas feas, decimos cosas bien, cosas así. No, ya no más. El creyente se espera que no debe hacer eso. Y esta es la nueva vida que Dios espera. Pastor, ¿cuáles son las evidencias de mi salvación? Pues aquí hay un ejemplo de algunas. Pero Dios espera que comiences a mostrar transformación de tu vida una vez que vienes a los pies de Cristo. Dicho eso, la salvación es de inteligencia. La palabra se predica, usted la entiende, pero últimamente usted tiene la última palabra. Es usted quien decide si se va al cielo o se va al infierno. Usted decide. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu palabra, Señor, dice el salmista que el conocimiento de tu palabra, Señor, instruye, que hace sabio al sencillo. Aquel que no entiende le hace entender. Aquel que tiene problemas para entenderla, le entiende porque tu Espíritu Santo le explica. Yo te ruego que en el nombre de Jesús, Señor, tengas misericordia de nosotros. Si hay alguien que no te conoce, Señor, que pueda entender de que la única manera de entrar al cielo es cuando tú estás en nuestros corazones, Señor. De que en aquel día del juicio tú estarás intercediendo por nosotros, así como intercede el Espíritu Santo hoy día, para que nosotros no tomemos decisiones malas, Señor, para que aprendamos más de ti, para que podamos, Señor, hacer las cosas que te agradan. Ten misericordia de nosotros, Señor. Bendice a los que están aquí, bendice también a los que no pudieron llegar. Te ruego, Padre, que tú bendigas esta iglesia. Te ruego, Señor, que si alguno no te conoce, pueda, Señor, entender de que no hay otra manera de entrar al cielo. El cielo es lo último, Señor, que nosotros esperamos. Pero ¿qué pasa mientras esperamos tu llegada? Mientras esperamos que tú vengas y levantes, Señor, a tu iglesia. ¿Qué esperamos? Ayúdanos, Señor,